Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, Lucas 5:33. Y vamos a hablar de lo viejo y de lo nuevo. Así he titulado esta enseñanza, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y en este texto es bien lindo cómo Jesús muestra la transición de algo viejo a algo nuevo. Amén. La transición de una época. Y por eso el Señor ponía estas canciones esta mañana en medio de la adoración, ¿no? Esta canción basada en Isaías 43, donde dice, algo nuevo el Señor está haciendo, amén. He aquí yo hago cosa nueva, no la conocerás, pronto saldrá a la luz. Amén. No traigas a la memoria las cosas antiguas, dice la palabra, ¿cierto? No te aferres más al pasado, sino ve a lo nuevo. Amén. Hay algo nuevo que el Señor está haciendo y es a lo que les damos la bienvenida a todos ustedes a que amén. Participen de esto nuevo que el Señor está haciendo en este tiempo. El viernes pasado estuvimos compartiendo una palabra con los del grupo, ¿no? Compartiendo a las 8 de la noche, que compartimos a veces juntos, y el Señor ponía en mi corazón eso, ¿no? Algo nuevo que el Señor está haciendo en la iglesia de Cristo a nivel mundial, ¿no? Amén. Y que el Espíritu Santo me revelaba, y en lo cual estamos nosotros muy profundamente involucrados en eso nuevo que el Señor está haciendo. Entonces dice la palabra en el versículo 33. Vamos a ver un primer aspecto, un primer punto que se llama de la religiosidad a la vida de Dios. Amén. La gran diferencia entre vivir en la religiosidad
y vivir realmente la frescura y la libertad que trae la vida de Dios. Amén. Entonces vamos a ver en este texto cómo los fariseos vivían en esa atadura de la religiosidad, ¿no? Y asimismo ellos replicaban eso en el pueblo y ataban al pueblo a la religiosidad, ¿no? Entonces, cómo Jesús los libra, ¿no? O nos libra a todos nosotros de ese yugo de la religiosidad. Dice el versículo 33 de Lucas 5. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan, ¿sí?, refiriéndose a Juan el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aunque voy a hablar acá un poco del ayuno, lo voy a hablar en un sentido de pronto en el que lo veían los religiosos, ¿no? ¿Cómo veían ellos estos ritos? Para los judíos, en el tiempo de Jesús, habían 3 pilares de su vida religiosa. ¿Cuáles eran los 3 pilares o las 3 prácticas espirituales que ellos manejaban? Las limosnas, la oración y el ayuno. 3 cosas fundamentales sobre las cuales ellos basaban su religión o su vida espiritual, ¿cierto? Debía tener 3 disciplinas en sus vidas que debían practicar: las limosnas, la oración y el ayuno. 3 cosas fundamentales. Y mira que cuando Jesús predica el Sermón del Monte, lo encontramos ahí en Mateo desde el capítulo 5 hasta finalizar el capítulo 7, ahí él mostró que él también estaba de acuerdo con esas disciplinas espirituales, ¿cierto? Pero también mostró algo, que él tenía autoridad sobre esas prácticas espirituales. Él tiene toda la autoridad. Y lo dice Mateo 6, del 1 al 18, muestra ahí cómo es importante hacer limosnas, mantener la oración y mantener, ¿qué? El ayuno. Amén. ¿Qué son las limosnas? Bueno, en el mundo católico, las limosnas son la ofrenda que se da en la parroquia, ¿cierto? Las moneditas, ¿no? Y por eso es que decimos que en la calle no hay que dar limosnas, que una monedita que se le da a la persona que está en la calle, ¿cierto? Entonces muchas veces las limosnas las vemos de una manera demasiado equivocada, como casi que algo que, como si Dios fuera alguien que recibiera como en la calle una monedita, ¿cierto? Pero las limosnas, de acuerdo a la Biblia, son las ofrendas que yo le doy a las personas necesitadas. No la ofrenda que doy en la iglesia, en la congregación. Eso es la ofrenda. Pero las limosnas, de acuerdo a la Biblia, son las ofrendas que yo le doy a personas necesitadas en la calle o conocidos, personas que yo conozco y que quiero bendecir con algo de parte del Señor. Jesús mostró que el ayuno, en este caso, hablando del ayuno, se debía hacer, pero con las motivaciones correctas. Amén. No equivocadamente, no de la forma como lo hacían los fariseos. En la religión judía había solamente un día de ayuno obligatorio. ¿Cuál es ese día de ayuno? Según la ley, era el día de la expiación, ¿sí? El día de la expiación era un día de ayuno nacional, ¿cierto? En Israel. Y todo el mundo tenía que ayunar desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. O sea, más o menos para nosotros, por decir algo, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, por decir algo, ¿cierto? Y ese era el espacio que ellos separaban para ayunar en ese día que se le llamaba a nivel nacional el día de la expiación, ¿cierto? Entonces ese era el ayuno obligatorio para todo Israel. Y ahí toda la nación pues confesaba el pecado y recibía el perdón de parte del Señor. Los fariseos veían el ayuno como un acto de dolor, ¿cierto? Como un acto de luto. Más que todo ellos veían
el ayuno como un acto de luto, y sobre todo si las personas habían perdido algún familiar, pues más tenían que hacer luto, ¿cierto? Y entonces había una ley judía que decía que el que estaba de luto tenía que ayunar un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces el ayuno tenía esa connotación de dolor, esa connotación de sacrificio, esa connotación como tan dolorosa, de tristeza, ¿cierto? Los fariseos en su religiosidad querían imponer el ayuno, ¿no? En todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Y ellos ayunaban los lunes y los jueves todas las semanas, ¿no? Entonces ellos decían, toda la gente debe ayunar como nosotros, porque por eso es que somos tan santos, porque ayunamos tanto, ¿cierto? Pero ellos lo estaban tomando de una manera equivocada. Ellos creían que Jesús, ya cuando ellos empezaron a perseguir a Jesús, ellos creían que Jesús no respetaba la ley. Y entonces ya con la cuestión que surgió de que los discípulos no estaban ayunando, ellos dijeron, pues ahí tenemos más razones para acusar a Jesús porque no está respetando las leyes judías. Entonces, los discípulos, en cambio de Juan el Bautista, veían el ayuno como la oportunidad necesaria para que el pueblo se arrepintiera. Y así, como dice el lema de Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de los discípulos de Juan el Bautista? Ayunar para que la gente tuviera oportunidad ¿de qué? De arrepentirse. Arrepentidos porque se ha acercado el reino del Señor, ¿cierto? Además, como Juan el Bautista ya había sido encarcelado, ellos tenían ahí una razón suficiente para estar de luto. ¿Por qué? Porque su líder, su cabeza, su maestro, que era Juan el Bautista, había sido encarcelado. Entonces ellos sí tenían razones para ayunar. Entonces ellos pensaban, los discípulos de Juan el Bautista, que Jesús estaba pasando por alto también algunas reglas de la ley, porque él no estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. Ellos debían entonces dar un paso adelante en su fe, en su práctica espiritual, y dejar de proceder de esa manera religiosa y empezar a confiar en Jesús, a ver a Jesús de un modo diferente. ¿Cómo estaban viendo ellos a Jesús? Con los ojos de la ley, ¿cierto? Pero ¿cómo es que se debe ver a Jesús? Con los ojos de la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y los discípulos de Juan el Bautista tenían que trascender de esa manera como su líder espiritual los había enseñado a ver el mundo, a ver la vida con el Señor de una manera religiosa y legalista, a empezar a ver las cosas con la gracia del Señor. Amén. Y yo creo que eso es algo que el Señor está haciendo en este tiempo con la iglesia de Cristo. La quiere sacar de estar viendo la iglesia, el reino de Dios y el mundo en general del modo que nos enseñaron tradicionalmente, aún en la iglesia misma. Porque Dios está desmontando formas tradicionales, evangélicas, formas tradicionales, mentalidades tradicionales, para introducirnos en una nueva forma de ver todas las cosas a nuestro alrededor. Como podría decir alguien, una nueva cosmovisión, ¿no? Que es cómo veo yo todo a mi alrededor. Amén. Entonces, esto es muy importante. Ellos tenían que pasar de esa forma de ver al Señor. Algunos comentaristas dicen que este incidente que pasa aquí con Jesús pudo haber sucedido porque las lluvias de otoño, ustedes saben que en Israel hay estaciones, y entonces esas lluvias que acostumbraban venir en otoño no habían llegado todavía. Entonces se había convocado un ayuno a nivel nacional, ¿cierto? Para orar para que las lluvias vinieran. Entonces, si esta es la razón realmente que hubo
en el contexto pues histórico de lo que estaba pasando en ese momento, pues mucho más iban a juzgar a Jesús. ¿Cómo es que tú no estás orando por algo tan importante que todo el país sí está orando? Los discípulos de Juan el Bautista se extrañaron. Ellos se preguntaron por qué los discípulos de Jesús, que es como comienza este versículo, por qué los discípulos de Jesús estaban como tan desprevenidos, como tan tranquilos, mientras que los fariseos y ellos mismos sí les tocaba ayunar. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese privilegio, porque ellos no están obligados a ayunar como nosotros sí lo tenemos que hacer. Entonces esta pregunta acerca de por qué eran tan diferentes los discípulos de Jesús, yo te quiero decir, y esta es la parte más importante yo creo de esta enseñanza, esta pregunta está revelando algo, muestra la reacción natural a los cambios repentinos que con el tiempo se van a entender. Amén. O sea, ¿qué estaban mostrando los discípulos de Juan el Bautista? Estaban mostrando una reacción contra Jesús, contra los discípulos. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba empezando a hacer las cosas de un modo nuevo, de un modo diferente. Los discípulos no entraron dentro de lo que legalmente, entre comillas, todo el mundo debía entrar. Religiosamente todo el mundo debía entrar. Y los discípulos no siguieron la corriente religiosa de su momento, sino siguieron fue a Jesús en lo que Él les estaba guiando a hacer. ¿Y qué les dijo Jesús sencillamente? No ayunen, no tienen que ayunar, tranquilos, no se preocupen. Entonces los discípulos de Juan el Bautista, más aún que los fariseos, se extrañaron y dijeron, pero si Él es el guardador de la ley, el que mejor dicho respeta toda tilde y toda jota de la ley, ¿cómo es posible que les mande a sus propios discípulos no obedecer esta regla? Y entonces ellos por eso estaban chocados. Era una reacción a los cambios. Cuando nosotros, y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, cuando nosotros no somos entendidos en la voluntad de Dios, la religiosidad nos puede llevar a convertir las disciplinas espirituales en ritos sin sentido. Amén. En ritos sin sentido. Entonces ten mucho cuidado de que no entres en la religiosidad. Ten mucho cuidado de que la religiosidad no te lleve a seguir ayunando, a seguir orando, a seguir aún adorando a Dios y haciendo tantas prácticas que debemos hacer para el Señor, pero de una manera rutinaria y vacía, sin tener la fuerza, la esencia y el sentido que debe tener en el Señor. Amén. Esto es muy importante. No te dejes arrastrar por la religiosidad. A todos les escandalizaba que los discípulos de Jesús fueran tan normales y tan poco religiosos, ¿no? Eran muy poco religiosos. Los religiosos hacen de la vida de Dios una tortura, ¿no? Eso es lo que hace la religiosidad. Y tiene que ir a la iglesia, y tiene que ir el miércoles y el jueves y el viernes, el sábado, el domingo y también el lunes. Y la vida con el Señor se vuelve una tortura, ¿sí? Porque eso es lo que hace, ¿qué? La religiosidad. La religiosidad esclaviza. La religiosidad hace ver a Dios no como un padre, sino lo hace ver es como un jefe que manda y que me dice que estoy haciendo mal y está listo con el látigo para darme cada vez que me equivoco. Lo hacían solo para exhibirse. Los fariseos, los ayunos, se exhibían delante de los demás. Impresionaban a los demás con su piedad, ¿cierto? Ellos eso querían, como mostrarse más santos que los demás. ¿Y sabes qué llegaban a hacer aún los fariseos? Esto estaba hablando ya de los fariseos. Algunas veces se pintaban la cara de blanco y salían todos desarreglados en sus vestidos para mostrarles a los demás que estaban en ayuno y así que admiraran su devoción, ¿no? De ver que estaban como tan acabaditos. ¿Y por qué están tan acabados? Es que estoy ayunando al Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús en su dirección en cuanto al ayuno? En Mateo 6. ¿Qué dice Él? Cuando ayunes, no hagan lo mismo que ellos. Lávate la cara, vístete mejor
y muéstrate como si no estuvieras en ayuno. Amén. Muestra una apariencia mejor en lugar de tratar de hacer ver a los demás que, uy, tú sí que eres espiritual, ¿no? Tú sí que eres santo, que eso era lo que querían hacer ver los fariseos. Un exhibicionismo de su devoción a Dios. Ellos pensaban que aún Dios se impresionaba por su piedad y esa devoción extra que mostraban, ¿no? Entonces decían, uy, Dios me tiene que escuchar, ¿no? Entonces ellos enseñaban a la gente a forzar a Dios a responder a sus necesidades con base en la muestra de mayor piedad, pero de esa manera. Amén, como con sacrificios externos. Y yo te quiero decir, la verdadera santidad no viene por prácticas externas. La verdadera santidad viene del corazón, de la habitación de la presencia de Dios en ti, que te hace diferente para Dios. Amén. Esa es la verdadera santidad. Ellos querían hacer ver las disciplinas espirituales como sacrificios terribles. Por eso el ayuno debe trascender de practicar el ayuno, de ser un rito, a una expresión del corazón. Lo que realmente tu corazón está sintiendo, ofrecerle al Señor, pero en alabanza, no en un sacrificio tortuoso. Amén. Entonces quería darte ese primer punto de pasar de la religiosidad a la vida de Dios, que es una vida de libertad. Amén, de gracia. Hacemos las cosas con motivaciones muy diferentes. En segundo lugar, el esposo está con nosotros. Dice el versículo 34 y el 35. Vamos a leer el versículo 34 y el versículo 35. De ahí mismo de Lucas 5. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas, esa frase es muy importante, que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén, ayunarán. Entonces, aquí hay algo muy importante que Jesús usa. ¿Qué usa Jesús para explicar este cambio que se está sucediendo? Este cambio de lo viejo a lo nuevo en el espíritu. ¿Qué usa el Señor? Un matrimonio, una boda judía. Una boda para ellos era una gran ocasión de fiesta, ¿no? Recuerden que ellos tomaban 7 días para celebrar la boda. ¿Sí? No era la fiestica de unas horas, eran 7 días en fiesta, ¿cierto? 7 días en fiesta y un día estos y un día esto les voy a enseñar un poquito sobre el matrimonio judío, que es muy lindo, ¿no? Todas las costumbres que habían allí, pero solo les voy a decir algunas. Jesús usa la expresión popular entre los judíos, los que están de bodas. Dice él, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? ¿Cierto? Los que están de bodas. Entonces, esos que están de bodas se les llamaba en la cultura de los matrimonios y las bodas en Israel, se les llamaba los hijos del tálamo nupcial. Así se les llamaba, los hijos del tálamo nupcial. ¿Qué significa tálamo? Como la habitación de la pareja, ¿no? La parte íntima de la pareja. Entonces, cuando dice los hijos del tálamo nupcial, está hablando como de los amigos más íntimos de ellos, que iban a ayudarles e iban a gozarse con ellos en los días de su boda. Amén. Existía una costumbre en Israel que era que cuando una pareja se casaba, no se iban de luna de miel, ¿no? Ellos no hacían eso. Eso es más una costumbre aquí del occidente. Eso es, en la costumbre del oriente, se quedaban 7 días con sus familiares y ellos les trataban a la pareja como si fueran reyes, ¿no? Como si fueran reyes, la familia, los amigos. Y todo lo que ellos dijeran lo tenían que hacer porque eran los reyes en esos días, los que mandaban, ¿no? Así querían hacerles ver de que era el momento más especial de sus vidas. Y hacían todo lo que ellos decían.
Entonces durante esa semana sus amigos íntimos se alegraban con ellos en la fiesta, ¿no? Que es lo que, por eso dice Jesús, los que están de bodas, ¿sí? Se refiere a los hijos del tálamo nupcial, como los nombraban en ese tiempo. Muchos de ellos eran pobres, ¿sí? Eran personas de no muchos recursos y probablemente nunca más en su vida iban a tener ese tiempo de fiesta, de alegría, de abundancia, que ese momento. O sea, ese momento para ellos era un momento que marcaba sus vidas, ¿no? Los 7 días de boda, tanto a los novios como a los amigos, ¿no? Era un tiempo muy especial para todos. Entonces Jesús se compara a sí mismo con el novio. Él es el novio y sus discípulos son los amigos íntimos. Son los hijos del tálamo nupcial en ese momento, ¿no? En esa circunstancia y en ese contexto que está enseñando Jesús. Ellos son los amigos íntimos. En este caso, ellos no deberían estar tristes. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando desde el principio, el ayuno tenía una connotación de luto, tenía una connotación de tristeza, de dolor. ¿Y qué dice Jesús? Ellos no tienen que ayunar. ¿Por qué? Porque el esposo está de fiesta. El esposo está vivo, el esposo está presente, ¿cierto? Dentro de las leyes de Israel se determinaba que los que estaban participando así en una boda, ellos quedaban relevados de sus obligaciones religiosas. O sea, alguien que tuviera algún compromiso allá con el templo o algo, ya lo exoneraban porque se iba de fiesta a la boda. Y como era uno de los amigos íntimos, decían, no, usted no tiene que practicar nada en este tiempo, sino dedíquese allá a su boda. O sea, era la altura que le daban ellos a los matrimonios, ¿no? Pero en algún momento Jesús no iba a estar e iba a ser más difícil sentirle y vivir por fe en que Él seguía presente aunque no lo vieran. Amén. Entonces es muy importante entender que llega el pasaje a este punto. El novio en algún momento le será quitado, ¿no? Y ahí es como una parte triste del asunto, ¿no? En algún momento el novio va a ser quitado. Entonces hay 4 enseñanzas aquí en estos 2 versículos, 4 enseñanzas que les quiero dejar. La primera, lo primero que enseña este pasaje que acabamos de ver hasta ahí, es que estar con Jesús es estar de fiesta. Amén. Es lo primero. O sea, Jesús compara la vida cristiana con una boda. O sea, para él las bodas no son algo triste como lo ha querido hacer ver el mundo. Lo ha querido hacer ver el matrimonio como, ay no, mijito, ya va a cometer matricidio. Sí, dicen algunos, sí, ya, mejor dicho, ya se va a casar, no, hasta aquí llegó la felicidad suya porque ya se amarró, ya mejor dicho, y tienen una idea del matrimonio de algo tortuoso, algo difícil, algo que nadie en sus cabales debería practicar, ¿cierto? Porque es una locura para el mundo, pero es una institución de Dios, y la manera como lo ve Dios el matrimonio es una fiesta, algo de gozo, algo agradable, amén. La principal característica de la vida cristiana es el gozo. Amén. Y mira que Jesús compara la vida cristiana con un matrimonio. Compara la vida cristiana con un matrimonio. Tremendo, ¿no? O sea, el casarse con Jesús, el vivir, no la boda nada más, sino la vida con Jesús, la convivencia con Jesús. De eso es lo que habla el Señor. Muchos creen que al conocer al Señor, Él nos obliga a hacer lo que no queremos y a no hacer lo que sí queremos hacer, ¿cierto? Entonces dicen, no, la vida en el Señor es una vida llena de restricciones, ¿cierto? De obligaciones, de que tengo que hacer y no tengo que hacer, y como que ven el cristianismo de esa manera, y por eso muchos cuando uno les predica del Señor, dicen, no, yo no estoy listo, porque tendría que dejar esto, yo no estoy dispuesto a dejar eso todavía. Yo quiero mantenerme libre, entre comillas, todavía. Quiero seguir haciendo mi vida. Quiero que nadie me controle, sino vivir y disfrutar la vida ya por allá cuando sea viejito y ya me vaya a morir. Ahí sí me vuelvo cristiano y ahí sí, porque ya disfruté la vida. Y qué error. Si disfrutar la vida es vivir con el Señor.
Él nos enseña a disfrutar la vida. Yo conocí al Señor a los 10 años de edad y yo digo, ¿cuántas cosas me evitó el Señor vivir por el solo hecho de haberlo conocido tan joven? ¿Cierto? Sí, y muchos que yo conozco ya, habiendo conocido al Señor ya de adultos, dicen, si hubiera conocido al Señor antes, si yo hubiera conocido esto antes, cuántos dolores me hubiera evitado en la vida. Amén. Entonces esto es muy importante. Para un religioso, hasta reírse es pecado. ¿Sí? Casi ni dejan que la persona se exprese. Yo he escuchado de denominaciones cristianas tradicionales que, por ejemplo, para alabar al Señor no pueden levantar las manos. Eso es pecado. Cualquier expresión corporal ya es como un libertinaje, mejor dicho, algo que no deben hacer porque están mostrándose delante de los demás. Entonces no hay libertad para adorar. Todos tienen que estar rígidos con un cuaderno en las manos y como casi sin moverse, porque tienen que respetar la solemnidad de la presencia de Dios en el lugar, ¿cierto? Y por eso cantan himnos y cantan así como tan rígidos. ¿Por qué? Porque para ellos la santidad es eso. Amén. Y esa no es la vida cristiana. Dios nos ha dado ¿qué? Libertad para expresarnos delante de su presencia. El descubrir a Cristo y el estar en su compañía es la clave de la felicidad. Descubrir al Señor, caminar con el Señor. Eso es lo que hace feliz una persona. Cuando Jesús está presente, la vida se vuelve emocionante. La vida no es aburrida, sino la vida es llena de aventuras, de una cantidad de cosas que Dios lo reta a uno a hacer. Y uno dice, Señor, contigo para las que sea, ¿no? Y eso ha sido nuestra vida con el Señor, con mi esposa, mis hijos, una aventura, como que estamos aquí y mañana no sabemos qué va a pasar, qué nos va a mandar a hacer, con quiénes nos vamos a conocer, con qué personas vamos a tratar. Es tremendo, esa es la vida cristiana. Cuando la vida de un hijo de Dios siempre es triste, viene a ser eso una contradicción a lo que realmente es la vida eterna o la vida de Dios. La vida de Dios no es triste. La vida de Dios no es amargada, la vida de Dios es feliz. Amén. Quien camina con Jesús camina con un gozo poderoso. Esa es la primera enseñanza que trae esos dos versículos. La segunda enseñanza, en la tierra ninguna alegría es para siempre. Amén. Ninguna alegría es para siempre en la tierra. Amén. En este caso, para los discípulos de Juan el Bautista había llegado un tiempo de aflicción, pues ya había sido encarcelado, ¿quién? Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces ellos ya tenían por qué ayunar porque estaban de luto. Hasta su líder, que fuera Juan el Bautista, lo mataron, lo decapitaron. Pero en ese mismo tiempo de dolor les habría de llegar también a los discípulos de Jesús más adelante. Ese mismo tiempo, esa misma aflicción les habría de llegar a los discípulos. Esta es una de las cosas inevitables de la vida, que la alegría tiene un momento en que termina. Amén. Se termina la alegría. En algún momento hay tristeza. Una persona en una oportunidad me preguntaba, tan rico el cielo que no va a haber tristeza, ¿cierto? No va a haber tristeza. Y aquí en la tierra no debería haber tristeza. Y yo le decía a esta persona, pero ¿sabes una cosa? La tristeza es una de las emociones con las que el Señor nos hizo también, ¿cierto? Como el enojo, ¿sí? Y uno dice, no, ni el enojo no, eso es pecado. No, enojarse no es pecado. Enojarse es darle rienda suelta a la ira. El pecado está en darle rienda suelta a la ira. Lo mismo la tristeza no es pecado. El pecado está en dejarse deprimir y darle rienda suelta a la amargura en el corazón. Eso sí, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero son emociones con las que Dios nos creó, nos diseñó. Porque hasta Dios mismo se entristece por el pecado. O sea, Dios nos hizo a su semejanza. O sea, hay cosas en los cielos aún que yo creo que hasta los ángeles mismos y Dios se entristecen por el pecado del hombre, por situaciones que suceden, ¿cierto? Entonces es parte de nuestra naturaleza. O sea, pero aunque termine la alegría en algún momento, aunque tengamos que experimentar tristeza, el gozo del Señor nunca va a terminar. Amén.
Gloria a Dios. Y solo Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si Dios es el mismo para siempre, el gozo del Señor es para siempre también. Por eso es diferente la alegría al gozo. Porque la alegría depende de las emociones y las circunstancias. El gozo no depende de eso. Es eterno, es permanente. Amén. Por eso es absolutamente necesario que todos los seres humanos conozcamos a Dios a través de Jesucristo. Es necesario para que tengan el gozo de Dios en su corazón. Dios no cambia a pesar de todas las circunstancias que se puedan presentar en nuestra vida. Él es el mismo. Pero las relaciones más hermosas que tú puedas tener aquí sobre la tierra, algún día van a terminar. Amén. Mi relación con mi papá en algún momento se terminó y él se fue con el Señor. Mi relación con mi mamá, aunque me cueste muchísimo dolor decirlo, en algún momento terminará. Mi mamá se tendrá que ir con el Señor y yo no puedo amarrarla aquí y hacerla vivir a punta de oración. Que se quede, que no se vaya. No, porque la muerte también es parte de la vida. Amén. Y es muy duro decirlo, pero es una realidad que todos debemos afrontar. Buenas relaciones, la relación con mi esposa, con mis hijos, en algún momento ha de terminar, ¿cierto? Entonces son cosas que nosotros debemos enfrentar. Solo el gozo de los cielos va a permanecer para siempre. Y si ese gozo lo tenemos en nuestro corazón, nada ni nadie nos lo podrá quitar. Amén, así es. El gozo del Señor. Amén. Así es. La tercera enseñanza que vemos aquí es que vivimos entre el gozo y el dolor. O sea, parecido a lo anterior. Jesús prácticamente le estaba diciendo a los discípulos: ustedes están experimentando el gozo de estar conmigo ahora, pero podrán superar la prueba de sufrir por mi causa, de que yo me vaya. ¿Están listos para tomar esa copa de dolor? Y esa era una confrontación muy dura, ¿cierto? Tal vez los discípulos mismos ni se dieron cuenta que lo que Jesús le estaba respondiendo a los discípulos de Juan el Bautista, les estaba advirtiendo a ellos mismos de que iba a venir un momento de separación con él. Amén. La vida del Señor produce en nosotros gozo, pero también dolor. Y yo les quiero decir a todos ustedes, la vida en el Señor no es solo risas. La vida del Señor también tiene momentos de dolor, y como la vida en general tiene dolor, pero es muy diferente vivir el dolor con el Señor a vivir el dolor sin el Señor. Amén. Aunque ese dolor no puede ahogar el gozo del Señor en nosotros, debemos de todas maneras enfrentarlo y superarlo con la ayuda del Señor. Amén. Supera el dolor. Y yo le hablo a alguien en esta mañana: supera el dolor. Si tú estás en un tiempo de luto, si estás en un tiempo de tribulación, de dificultad, supera ese dolor con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fuerza, lo que te levanta, lo que te da nuevo ánimo. Lo digo en el nombre del Señor. Y lo cuarto, la valentía de Jesús. Vemos aquí en este pasaje la valentía de Jesús. Siempre, durante toda su vida sobre la tierra, Jesús vio al final de su camino. ¿Qué vio al final del camino? Una cruz. Él vio siempre al final una cruz que le estaba esperando. A pesar de estar en fiesta con los discípulos, a pesar de estar viendo a los enfermos sanarse, a pesar de estar viendo el gozo de estar extendiendo el reino de Dios, ¿qué veía al final Jesús? Una cruz, una cruz. Esto nos deja ver una gran verdad, que a pesar de Jesús ver al final de su camino, esa cruz nunca se apartó de ese camino. Nunca él dijo: uy, no, yo no sigo caminando para allá, más bien cojo este desvío. Amén. Él se mantuvo en el camino. Asimismo, nosotros debemos permanecer en el camino del Señor a pesar de las circunstancias que se nos puedan presentar. Amén. La valentía de Jesús nos debe inspirar a nosotros para mantenernos en el camino del Señor, sea lo que sea que se presente. Yo te digo, en todos estos años que he conocido al Señor, sí he tenido demasiadas situaciones de dolor, demasiadas oportunidades y justificaciones para dejar el camino del Señor. Pero ¿por qué no lo he dejado? Porque el gozo del Señor es más fuerte y me levanta.
La presencia del Señor me levanta y me hace permanecer a pesar de las circunstancias. Amén. Y quiero terminar leyendo esos últimos versículos. Versículo 36. Y entramos a un punto que llama: lo nuevo no armoniza con lo viejo. Amén. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Amén. No armoniza. Entonces yo te quiero decir, lo nuevo no armoniza con lo viejo. Lo nuevo no armoniza no con el viejo, sino con lo viejo, ¿cierto? Como dice Manuela. No armoniza. ¿Qué tiene que ver la dispensación pasada con la dispensación nueva? Y esto sí que quedó evidenciado en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles quisieron traer cosas de lo viejo y ponerlas en la iglesia y no cabían, como que no, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cierto? Y ellos, ¿qué hicieron? Se confundieron y dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor dijo: desecha eso, desecha lo viejo y toma, adopta todo lo nuevo que yo te estoy mostrando y te estoy dando a practicar. Amén. El vestido debe ser nuevo por completo o se hará un peor mal. Los materiales son diferentes. La fuerza de lo nuevo hace mayor la rotura. Entonces, cuando se coloca un parche nuevo que no se ha encogido, cuando se lava, se encoge. ¿Y qué pasa con el parche? Cuando se encoge, rompe todo el vestido. Lo rompió. ¿Por qué? Porque todavía no había pasado el proceso que el vestido viejo sí había pasado ya. Amén. Entonces lo nuevo va a echar a perder lo viejo. ¿Por qué? Porque no ha sufrido el proceso que tiene que vivir, que sí vivió el vestido viejo. Entonces llega un momento cuando ya no se pueden, escúchame y te lo digo en el nombre de Jesús, llega un momento cuando ya no se pueden seguir poniendo parches. Y hay que planearlo todo de nuevo. Y te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, no más parches. No trates de poner más parches al vestido que Dios te está dando. Úsalo todo nuevo. Amén. No trates de poner pedacitos de lo nuevo en lo viejo, en las estructuras viejas, tratando que como si estuvieran agonizando y hacerlas vivir y darles respiración artificial y que respira, siga viviendo porque tiene que vivir. Usted siempre funcionó y tiene que seguir funcionando. No tiene que seguir funcionando. Demos la bienvenida a lo nuevo. Y no temamos perder esas cosas viejas. No es que no temamos perder las viejas, sino las cosas viejas. En quinto lugar, los dos se deben conservar. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Señor al final. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Lo hemos oído muchas veces. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Lo uno y lo otro se conserva, tanto odre como vino. El vino, al fermentarse, provoca unos gases, ¿cierto?, internos, que exigen que el odre se expanda, ¿cierto? Por eso el odre está hecho de la piel de un animal, pero fresca, para que la piel sea, ¿cierto? Porque es elástica. Y si el odre es viejo, pues se rompe bajo la presión de esa expansión de los gases, ¿cierto? Como que se totea, se agrieta. Por eso los odres deben ser nuevos para que tengan flexibilidad y esta elasticidad y soporten ese nuevo proceso. Porque yo te quiero decir, ya hemos entrado en un nuevo proceso de Dios. Ya tú y yo ya estamos en un nuevo proceso de Dios y debemos estar listos con odres nuevos que soporten esto nuevo, que soporten el proceso de Dios. Alguien dijo esta frase que de pronto puede ser confusa. Cuando llegas a una conclusión, estás muerto. Cuando llegas a una conclusión, estás muerto. ¿Qué quiere decir?
que cuando nuestras mentes se fijan y adoptan posturas rígidas, cuando ya no pueden aceptar nuevas verdades y ver nuevas posibilidades, puede que sigamos físicamente vivos, pero estamos mentalmente muertos. O sea, si tú dijiste, ya esto es y ya, mejor dicho, no puede cambiar, ya no hay algo nuevo que Dios pueda decir, ya me cierro, ya esto es, ya sumé, resté y esto es, ya no más, no hay nada más para adelante. Eso es lo que le ha pasado a muchos en el pasado, en el evangelio, en el reino de Dios. Llegaron a ciertas revelaciones, uy, esto es lo máximo, lo que Dios me tenía que mostrar, ya ¿para qué más? ¿Para qué seguimos adelante? Sigamos practicando esto mismo. Ha funcionado hasta ahora, porque no va a seguir funcionando. Y entonces nos privamos de lo nuevo que Dios quiere traer. Y para que Dios pueda traer algo nuevo, tiene que cambiar nuestro corazón que ya está endurecido. Entre más vamos haciéndonos viejos, casi todos desarrollamos un rechazo por instinto a todo lo que es nuevo y lo que para nosotros no es familiar. Y por eso es que la gente de la iglesia de Cristo, de la revelación pasada, empieza a perseguir a la gente de la revelación nueva. Porque dicen, eso no es de Dios. No, eso no es de Dios. Y empiezan a atacar todo lo nuevo que está surgiendo sin pararse a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿esto es tuyo? Más bien yo sería el que tendría que estar ahora siguiéndolos a ellos. Amén. Entonces muchas veces nosotros nos perdemos de algo fresco que Dios quiere hacer, sencillamente porque nuestra tradicionalidad de la mente no nos deja aceptar eso nuevo que Dios está trayendo. Y termino con el último versículo 39. En este punto, el añejo es mejor, ¿no? El vino añejo es mejor. Versículo 39. Y nunca, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Quién dijo eso? Esto no es una afirmación de Jesús. Eso lo dijo Jesús, pero no es que Jesús lo está afirmando, sino él está hablando de un hombre que dice eso, ¿cierto? En la historia, ¿cierto? Él dice eso, lo añejo es mejor. Siempre lo viejo, yo te quiero decir para terminar, siempre lo viejo sabe mejor y se aprecia más, porque es a lo que ya estás acostumbrado. Amén. Vaya, por ejemplo, hay personas, no todo el mundo, pero hay personas que tienen unos zapatos viejos, pero se sienten ricos con esos zapatos porque o sea, ya se acomodaron a su pie, ¿cierto? Y entonces caminan delicioso, y dicen, no me boten esos zapatos porque son deliciosos, esos zapatos yo los siento rico. Y van y le regalan unos nuevos, se los ponen, no, eso me aprieta por aquí, por acá, me hace callo, me hace heridas, ¿cierto? Porque es lo nuevo. Y por eso tú estás acostumbrado a lo viejo y dices, no, lo viejo es mejor. Lo viejo es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque es mejor lo viejo en la vida cristiana y en el reino de Dios, o mejor dicho, en la iglesia de Cristo, más que en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, porque muchos dicen, no, lo viejo es mejor. ¿Por qué? Porque lo controlan, porque ya lo manejan, porque ya están acostumbrados a eso. Pero lo nuevo les exige a ellos volver a acostumbrarse. Y mucha gente no quiere volverse a acostumbrar, sino ya quiere estar cómoda haciendo las cosas como antes las hacía. La iglesia de Cristo hoy estaba acostumbrada a ir a la iglesia los domingos, que era a tal hora, eran en tales horarios, eran el curso de no sé qué a tal hora y el curso de sí sé más a tal hora, y esta era como la tradición que seguíamos, y a eso estábamos acostumbrados. Y Dios nos revolcó la vida con todo esto. Y ahora como que decimos, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Y ahora cómo es la iglesia? ¿Y ahora qué debo de hacer? Pues pregúntale al Espíritu Santo cómo te debes de acomodar a lo nuevo que el Señor está proponiendo. Algún día lo nuevo también tendrá sabor para nosotros, aunque ahora mismo no lo entendamos. Amén. Algún día las cosas que para ti son escandalosas de pronto, hasta escandalosas en este momento de lo nuevo que Dios está haciendo, algún día las entenderás y dirás, es que era así. Amén, es que era así. Amén. Entonces yo te invito en esta mañana a que abras tu corazón y le digas, Señor, no quiero tener un corazón duro e inflexible a estos cambios que tú estás trayendo, sino que tú
hagas que mi corazón ceda y yo pueda ser abierto a los cambios que tú estás trayendo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amén. Y terminamos así nuestra reunión de esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por este nuevo tiempo. Y decimos todos en este día, bienvenido sea lo nuevo de Dios. Bienvenido sea lo fresco de Dios. Señor, no estamos siguiendo un hombre, no estamos siguiendo una persona que en su mente fácilmente se acomoda y se limita. Estamos siguiéndote a ti, Señor, que eres ilimitado, siempre fresco, como un río que es siempre fresco y siempre trae ideas novedosas y siempre trae cosas frescas que nosotros debemos seguir, Señor. Y no queremos quedarnos en una parte del camino, queremos seguirte a ti, Señor. Aunque todos digan, no, quedarnos aquí sería mejor, hacer un campamento aquí sería mejor, establecernos aquí sería mejor. No queremos hacer eso nosotros, queremos seguir tu presencia, seguirte a ti. Y dile al Señor, perdóname, Señor. Y si tú tienes que pedirle perdón al Señor y arrepentirte de una mentalidad que a veces tiende a quedarse estática y a no aceptar los cambios, dile, Señor, perdóname, me arrepiento de esa actitud en mi corazón, de no querer aceptar el cambio, aceptar las cosas nuevas, aceptar lo que tú estás, Señor, oh Dios, trayendo para hoy, la unción de hoy, la gloria de hoy. Oh Señor, perdóname, Señor, yo renuncio al pasado. Yo renuncio, como dice tu palabra en Filipenses, Señor, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Extendiéndome, yo me extiendo en esta hora. Me extiendo a lo nuevo que tú tienes para mí, Señor, oh Dios. Despidiéndome de lo que queda atrás, Señor, oh Dios. No quiero, Señor, oh Dios, querer seguir, Señor, oh Dios, consintiendo aquellas cosas viejas, aquellas formas viejas, aquellas estructuras viejas que ya dejaron de funcionar, que ya dejaron de tener efecto, que ya tú, Señor, las has abandonado. Así como un día, Señor, abandonaste con tu presencia el tabernáculo de Moisés y viniste a morar en el tabernáculo de David, Señor. Y aunque se seguía practicando muchas cosas, muchos ritos, muchas ceremonias en el tabernáculo de Moisés, todavía ya no estaba allí tu presencia, y tu presencia estaba en el de David, y queremos seguir la casa de David, con lo nuevo que tú has traído, con las cosas frescas que tú estás mostrando, que estás revelando, porque desde los cielos vas a revelarnos cánticos nuevos, desde los cielos vas a revelarnos estructuras nuevas, vas a revelarnos métodos nuevos, formas nuevas de hacer el reino en medio del mundo, Señor. Y aquí estamos nosotros pidiéndote a ti, cambia nuestro corazón, ensancha nuestro corazón, haz de nuestro corazón un corazón apto, Señor, oh Dios, para recibir esto nuevo que viene de ti. Y yo hablo unción sobre cada uno de ustedes en esta hora. Hablo unción de Dios, unción para su corazón, que acepte y reciba todo esto fresco que el Espíritu Santo está haciendo en este nuevo tiempo de Dios. Y dile al Señor, sí, Señor, yo lo recibo en esta mañana y me adapto a esto nuevo, aunque no lo entienda, aunque me sea difícil al principio, aunque me sea difícil acostumbrarme, Señor, yo me adapto en esta hora a esto nuevo que tú estás haciendo. Y allí recibe de la unción, y allí recibe de la gracia del Señor, y allí recíbelo con gozo. Recibe esto nuevo que el Señor trae para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, en esta mañana, y te agradecemos, Señor, por tu presencia, tu dulce presencia, en el nombre de Jesús. Hablo esto para Bogotá, hablo esto para Medellín en esta hora, en el nombre de Jesús. Y para los que han de estar en Ibagué, en el nombre de Jesús. Esto nuevo se despierta, esto nuevo se levanta ahora. Con poder, en medio de las ciudades, en medio de las naciones, en el nombre de Jesús, Gracias le damos al Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibimos esa palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces les bendecimos
en esta mañana. Y les invitamos a seguir conectados allí los miércoles a las 8:30 de la noche. Cada me gusta, cada comentario es útil para nosotros. Entren a la página y ayúdenos a mover allí la página de la Iglesia Pionera para que podamos hacer crecer todos los miembros allí de esta página en el Facebook. Del mismo modo, en Google Meet, hemos estado reuniéndonos más que todo con las personas de Bogotá, ¿no? Algunos que otros de Medellín, los viernes a las 8 de la noche. Y es bueno pues mantener esta reunión allí. También los sábados, igual a las 5 de la tarde, tenemos una transmisión. Cualquier me gusta tuyo, cualquier comentario es útil para nosotros, así no te quedes viendo pues toda la enseñanza dentro de un momento y darle allí un me gusta, y eso nos va a ayudar a nosotros en la página. Del mismo modo, en YouTube, en el canal de la Iglesia Pionera, hemos subido todas estas enseñanzas, o la mayoría pues de ellas, para que ustedes las estén meditando y las estén compartiendo con otras personas. Y el domingo, aquí por Google Meet, seguimos reuniéndonos para celebrar al Señor juntos, alabar al Señor y compartir la palabra de Dios, y este tiempo tanto presencial como virtual con todos por Google Meet. Entonces todos son muy bienvenidos, invitados muy especialmente a participar de todas estas transmisiones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Chao.